Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Rafael Sánchez Villanueva, soy nefrólogo del Hospital Universitario de La Paz y bueno, vamos a hacer, esta tarde vamos a tener pues una reunión en la que nos hagamos unas preguntas acerca del prurito y para podernos responder a estas preguntas tenemos a dos expertos sobre el tema, como son Ana Blanco, que es nefróloga del Centro de Diálisis de Alcobendas de Madrid y además trabaja en el Hospital Ruber de Madrid, y a Ignasi Figueras, que es dermatólogo en el Hospital Universitario de Belviche y bueno, pues al que yo creo que le vamos a preguntar bastantes cosas sobre las dudas que tenemos todos los nefrólogos acerca del prurito en nuestros pacientes y de qué o qué no puede hacer el dermatólogo con nosotros. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, pues la idea de hacer esta reunión, a la que quiero agradecer la participación de Vifor en auspiciar esta reunión y a la Sociedad Madrileña de Nefrología. El motivo de esta reunión, pues como os digo, es intentar esclarecer todas estas preguntas que nosotros tenemos acerca del prurito. Entonces, la idea de esta reunión es hacerlo de una forma distendida, como una especie de charla coloquio, ¿no? En el que, bueno, yo voy a ir haciendo una serie de preguntas y nuestros ponentes pues las van a ir respondiendo. Cualquiera que esté viendo el webinar puede hacer preguntas en cualquier momento en el apartado de preguntas que tenéis en la aplicación en la que habéis entrado, y podéis hacer las preguntas en cualquier momento y las iremos respondiendo según vayamos poniendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar ya y bueno, realmente si hablamos del prurito, lo que tenemos que saber es si este prurito si este problema es realmente un problema para nuestros pacientes. Entonces, lo que digamos nos gustaría a todos saber es de qué dimensión de este problema estaríamos hablando. Entonces, Ana, si quieres, nos vas contando. Os comento, bueno, gracias a todos y gracias, Rafa, por tu presentación, gracias a Vifor y gracias a todos los que se hayan conectado. Bueno, decir que este problema es probablemente más importante de lo que hemos creído durante muchos años los nefrólogos, porque probablemente no hemos preguntado de forma asidua y general a todos nuestros pacientes y probablemente también nuestros pacientes no nos lo han contado, no relacionando este prurito con su enfermedad renal. Y tenemos datos de la importancia de este problema de España. Mirad, ahí somos un grupo de nefrólogos que nos hemos unido estamos trabajando en el prurito desde hace más de un año, y una de las actividades que hicimos fue crear la Semana del Prurito para ver la dimensión de este problema, y distribuimos esta pequeña encuesta a todos los nefrólogos de la Sociedad Española de Nefrología a través de la Sociedad Española de Nefrología. Y las respuestas son estas, o sea que tenemos datos de España. ¿Pasa, Rafa? Mira, recogimos 1.600 formularios en toda España, casi 1.500, es decir, un 92% eran pacientes en hemodiálisis, un 4,5% eran pacientes en diálisis peritoneal y 3,5% eran pacientes de ERCA. ¿Pasa? Una de las preguntas sencillitas es una escala muy fácil, el WI-NRS, y pregunta a los pacientes cómo ha sido su picor en las últimas 24 horas, valorándolo entre 0 y 10, siendo 0 nada de picor y 10 el máximo picor que te puedas imaginar. Y fijaros que prácticamente un 50% de los pacientes en España, en enfermedad renal crónica, tienen picor. Con una intensidad variable según esos porcentajes que veis ahí. Pero fijaros que grave llega a ser hasta un 13% y moderado un 17%. O sea, nada despreciable. ¿Pasa? Cuando hicimos esta otra pregunta, que está basada en encuestas de calidad de vida del paciente, los PROMS, y le preguntábamos al paciente cómo era su picor en las últimas 4 semanas, efectivamente corroboramos que el 50% de los pacientes 10% es importante, lo contestan como mucho o muchísimo. O sea, que realmente pasa a la siguiente, es un problema de relevancia. Si lo distribuimos en cuanto a pacientes en hemodiálisis, DP y ERCA, estos serían los porcentajes.
indudablemente por la cantidad de respuestas de pacientes en hemodiálisis, probablemente sean lo más parecido a la realidad, pero a mí sí me llamó la atención que en ERCA el porcentaje de pacientes con problemas con prurito es muy alto, más del 70%. En DP es más del 50% y aproximadamente en hemodiálisis tenemos un 50%. Y en las 3 categorías, pacientes con muchísimo picor o mucho es por encima del 10-11%. O sea que estamos hablando de un problema importante. Estamos hablando de un problema claramente importante y muy relevante para nuestros pacientes. Entonces, ya sabemos que es importante. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente si nuestro paciente tiene prurito? O sea, ¿qué herramientas disponemos para verlo, ¿no? ¿De qué herramientas disponemos para diagnosticarlo? Pasa a la siguiente, por favor. Mira, bueno, hay varias escalas que para los nefrólogos probablemente son poco conocidas, aunque yo creo que ahora llevamos ya tiempo hablando del picor y empezamos a conocerlas. Seguramente que los dermatólogos, Ignasi y sus compañeros las tienen mucho más en el día a día. Mira, ahí en la parte de arriba os pongo los nombres de algunas de las escalas. Son la mayoría cuantitativas para valorar la intensidad y gravedad del picor. Hay algunas que son cualitativas y en general quedarnos con que a mayor puntuación en cualquiera de las escalas, mayor es el problema para el paciente, mayor es la intensidad y gravedad del prurito. Pasa, por favor. Vale, aquí os muestro 2 de las escalas más importantes o que probablemente los nefrólogos podamos utilizar más. La primera, la de arriba, es el WNRS, es una pregunta muy sencillita que nos evalúa el picor en las últimas 24 horas del paciente, como os he dicho antes, de escala de 0 a 10, y a partir de 4 tenemos un paciente con problemas con picor importante, ¿vale? Y la escala, y como digo, es que es una pregunta y te lo dicen en el momento, o sea, no vamos a atosigar al paciente. Que os pongo abajo es de calidad de vida, que también es importante y nos va a remarcar al paciente, nos lo va a clasificar en función de que tenga lesiones en la piel, de que tenga problemas para dormir o de que tenga problemas de tipo ansiedad por el prurito. Todas las esferas muy importantes a la hora de conocer cómo se siente el paciente. Muy bien. Entonces, pero tenemos claro que el paciente tiene prurito, pero está claro que no todos los tipos de prurito son iguales, ¿no, Ignasi? Entonces, ¿qué tipos de prurito nos podemos encontrar en nuestros pacientes? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el mundo. Antes de contaros nada de todo esto que hay aquí, ¿no? Y centrar en materia B, me parece muy interesante tener en cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Y los que están en diálisis, y diferencio los dos porque ambos, ¿no? Los pacientes con enfermedad renal crónica, aunque no estén en diálisis, también tienen mucho picor. Es muy frecuente el picor asociado a la enfermedad renal crónica sin diálisis, que de hecho es un problema que al menos en la consulta vemos bastante frecuentemente, al menos en el monográfico de picor y eczemas. Entonces, una cosa que me parece muy interesante es tener en cuenta que estos pacientes, aparte de su enfermedad renal y aparte del picor asociado a su enfermedad renal, pueden tener muchas otras cosas y pueden tener muchas otras causas de picor. Entonces, no es tan sencillo como un paciente con una enfermedad renal crónica con diálisis con picor, eso es atribuible directamente a eso. Entonces, tener en cuenta que estos pacientes pueden tener muchos otros tipos de picor, que es de hecho lo que vamos a ver ahora, ¿no? Simplemente porque no es asociación directa, sino que estos pacientes pueden tener además no solo atribuible a otra causa, sino que además pueden tener varias causas del picor y que todos van a manifestarse de una manera similar, o igual o muy similar, vaya. Entonces, ¿no? Entrando en materia, lo que os voy a comentar ahora se basa principalmente en las guías europeas, que es un documento que se publicó, si no recuerdo mal, en 2019-2020, que está elaborado por dermatólogos de toda Europa y en el que se establecen consensos de diagnóstico y manejo tanto diagnóstico como terapéutico de los distintos tipos de picor que existen. Entonces, para clasificar a los pacientes, lo que se hace, ¿no?, es coger primero y establecer 3 grupos, que son los 3 principales grupos de picor. El grupo 1 son los pacientes que tienen picor con lesiones cutáneas que se llaman primarias. Esto es decir, que estas lesiones cutáneas son atribuibles al picor o son la causa de su picor. Por ejemplo, una dermatitis atópica, tú tienes lesiones cutáneas de eczema y esto es lo que te provoca el picor. Pues esto es un grupo 1. El grupo 2 son personas que tienen picor pero sin lesiones cutáneas, lo que antes se llamaba prurito sin hemateria. Y el grupo 3 son son personas que tienen lesiones en la piel y picor, pero las lesiones cutáneas no son la causa del picor, sino que son la consecuencia.
Es decir, paciente que tiene picor por cualquier causa, se rasca una barbaridad y tiene escoriaciones, o tiene úlceras, o tiene costras. Estas son las consecuencias del picor, pero no son la causa. Y entonces, una vez hemos establecido a qué grupo pertenece el paciente, vamos a ver cuál es vamos a investigar si hay alguna posible causa subyacente. Entonces, la inmensa mayoría de pacientes en el grupo 1 van a ser, la causa va a ser dermatológica. Y digo la inmensa mayoría porque no siempre es así. Puede haber otras causas que también estén en este grupo, pero generalmente será así. En cambio, el resto de grupos, ¿no? O también el grupo 1, pueden haber otras causas como son la sistémica, la neurológica, la psicógena, la mixta cuando sean múltiples orígenes, o lo que diríamos de origen multifactorial, o, como pasa en muchísimas ocasiones, cuando no sabemos de dónde viene, pues van a otras. Y de hecho, en otras muchas veces hay fármacos. Y esto es importantísimo, y sobre todo en pacientes pluripatológicos, en los cuales los fármacos, por ejemplo, hipolipomiantes y antidiabéticos, que son causas muy frecuentes de picor, se deben estudiar siempre. Entonces, en la siguiente diapositiva, si os fijáis aquí, ¿no? Esto también está sacado de las mismas guías, pero hay muchísimos documentos que lo explican. Sirve para sintetizar o para acotar qué enfermedades buscar según lo que estemos pensando, ¿no? Para facilitar el algoritmo diagnóstico. Entonces ya veis que según la causa que estemos sospechando, pues se describen las causas más frecuentes o la etiología más frecuente y las principales enfermedades que deberíamos ir a buscar. Entonces, uniendo todo esto que os he contado, en la siguiente diapositiva lo que se establece es un algoritmo que evidentemente no pretendo que nadie se aprenda, ni muchísimo menos, ni tampoco pretendo ir punto por punto, simplemente que tengáis en cuenta que es un algoritmo que es muy, muy lógico, pero que es interesante tenerlo en la mente, ¿no? Si os fijáis, si nos vamos a la izquierda, agrupa a los pacientes del grupo 1, que es, ¿no? Aquí lo que tendremos que hacer básicamente es ir todos los esfuerzos en descartar una patología cutánea. Entonces, aquí, en estos pacientes, generalmente no nos encontraremos los pacientes con enfermedad renal crónica, con prurito asociada a enfermedad renal crónica. En cambio, ¿no? Pacientes del grupo 2 o del grupo 3, estos son mucho más probables que la causa sea sistémica. Y por lo tanto, aquí sí que iremos a buscar, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, porque probablemente se encuentren aquí. Pero teniendo en cuenta lo que os he dicho al principio, que teniendo esta causa subyacente, pueden tener otras causas también de picor. Por lo tanto, un paciente con enfermedad renal crónica en tratamiento con diálisis también puede tener una dermatitis atópica. Y por lo tanto, puede tener las dos causas de picor. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, claro, hemos visto los tipos de prurito que hay, pero realmente, ¿qué es lo que nos puede contar este paciente, ¿no? O sea, ¿cuáles son los síntomas que nosotros podemos identificar como para el prurito? Y además, ¿qué suponen esos síntomas para el paciente, ¿no? Mira, a priori no, hablando de picor, la pregunta puede parecer un poco trivial, pero no lo es, ni muchísimo menos. Porque, claro, cuando tú preguntas, ¿no? ¿Qué síntomas puede tener un paciente que le pica la piel? Pues picor, pues no solo, ¿no? Entonces, es verdad que no todos los picores son iguales, y después ya lo veremos si queréis, y no todos los pacientes te refieren las mismas sensaciones. Entonces, muchos pacientes, tú les preguntas, ¿qué te pasa? Me pica la piel. Muy fácil, puede ser porque tienes la piel seca, porque tienes una urticaria, porque tienes una picadura, lo que tú quieras. Pero es que hay muchos pacientes que te dicen que la piel les duele, o que la piel les molesta, o que tienen sensaciones raras en la piel. Todo esto, de momento, lo agrupamos dentro del picor, porque no sabemos más. Entonces, el picor en realidad es cualquier sensación, evidentemente desagradable, que conlleva la necesidad de rascarse. Y puede ser rascarse, sea con uñas o haciendo presión, porque esto también alivia, porque esto causa, ¿no? Mucha presión puede inhibir el picor porque estás estimulando las señales inhibitoras del picor, ¿no? O incluso hacerse daño. Entonces, el hacerse daño también inhibe el picor, porque es una respuesta superior al picor. Entonces, cualquiera de estas acciones compulsivas van asociadas a esta sensación desagradable. Ya veis que en realidad en los pacientes en diálisis la prevalencia es altísima, ya nos lo ha comentado antes Ana, es un problema real, evidente, ¿no? Por lo tanto se tiene que preguntar. Y el gran problema de todo esto, aparte de que te estoy todo el día rascando, es que tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. Y de hecho se ha relacionado la gravedad del picor con la alteración de la calidad de vida. Y además otra derivada muy importante es la alteración del sueño. Estos pacientes tenían muy mala calidad del sueño, no solo a poca cantidad, sino
mala calidad. Y de hecho, si queremos preguntar, tenemos que preguntar por la calidad y no por la cantidad solo. Y además se ha visto que esta mala calidad del sueño se asocia directamente con síntomas depresivos y de ansiedad. Por lo tanto, es importantísimo preguntar por picor, ver cómo repercute esto y a ver dónde podemos incidir para mejorar la calidad de estos pacientes. Y además, esa calidad del sueño no es en lo que se hace mucha incidencia en todos los ensayos clínicos que se han hecho de fármacos, ¿no? Para el picor. Es no solo en la cantidad de picor, sino en la calidad, ¿no? Como Exacto. bien dices, de ese picor. Perfecto. Y entonces, claro, nosotros siempre tenemos una duda, ¿no? Como nefrólogos, de saber qué pacientes tenemos que enviar al dermatólogo, porque muchas veces hay veces que quizá pequemos, ¿no? De un poco de decir, bueno, pues no queremos saturar las consultas, porque es verdad que es un problema que nos cuentan bastante los pacientes, no queremos saturar las consultas de dermatología con pacientes que no deberíamos enviar, ¿no? Entonces, ¿tú nos podrías aclarar un poco qué pacientes y qué no pacientes debemos enviar al dermatólogo? En realidad, es que no hay una respuesta a esto. O sea, en realidad tenéis que mandar lo que no sepáis manejar, ¿no? ¿A quién mando yo al nefrólogo? Pues cuando veo que la creatinina está mal, esto se va al dermatólogo porque no tengo ni idea. Entonces, entiendo que os llegará a vosotros un paciente con la creatinina normal, anormal, pero que vosotros veréis que no tiene ninguna relevancia y ya me lo volvéis a mandar y ya está. Pues en realidad, cuando se os vaya de las manos el manejo o cuando no sepáis cómo manejar, este paciente es el candidato para ir al dermatólogo, sea más fácil o más complicado para el dermatólogo. Entonces, ¿no? Por ejemplo, os he puesto unos ejemplos que me parecen, de hecho, son paradigmáticos del picor renal, o sea, del picor asociado a enfermedad renal crónica, sea o no en diálisis, que de hecho los tres que os he puesto son sin diálisis. Entonces, aquí veis, ¿no? Distintas formas de presentación que esto puede ser complicado de manejar. Como las dos fotos pertenecen al mismo paciente, a la izquierda tenéis una placa muy lequinificada. Esto significa que es un picor de muchos años de evolución o de meses de evolución que le ocasiona mucho picor y por tanto mucha compulsión de rascarse. Y de tanto que se rasca, se engrosa, esta piel está engrosada, ¿no? Entonces, aquí, evidentemente, aparte de ver cuál es la causa, tenemos que poner un tratamiento para mejorar el aspecto y el picor, ¿no? Pero en el mismo paciente, si miramos el resto del cuerpo, vemos que tiene otras lesiones de rascado, quizás no tan liquenificadas, ¿no? Son más escoriaciones, son lesiones secundarias más superficiales que también requieren un abordaje, ¿no? Por lo tanto, esto, pues yo lo que haría si fuera vosotros, lo primero es a todos los pacientes que veis estos, pautarle un corticoide tópico, si sabéis manejarlos, o emolientes, y si con esto no se soluciona, al dermatólogo, ¿no? Por ejemplo, el siguiente caso, un paciente casi idéntico. Aquí, si os fijáis, cuando desnudamos al paciente, en el abdomen no tiene, o en el tórax no tiene absolutamente nada, solo tiene el picor localizado en los brazos, ¿no? Pues esto también es un picor asociado a la enfermedad renal crónica en este caso. Entonces aquí yo probaría primero con lo mismo, con emolientes y corticoides tópicos, que no se resuelve, pues se puede mandar al dermatólogo, pero ya no para el manejo, porque evidentemente con todo esto ahora, no con la difenquefalina, por ejemplo, ahora tendréis un papel muy importante, pero para ayudaros al manejo diagnóstico de estos pacientes y también si hace falta al terapéutico. O sea, que no tengáis miedo a mandar el paciente. Y en el último caso, por ejemplo, es otro paciente con la misma enfermedad. Lo único que pasa que esto está localizado en la zona pertibial y el paciente de tanto rascarse, lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Tenía una zona muy liquenificada. Aquí incluso te podrías plantear que tuviera un mixedema pertibial. Pero lo que tenía esta paciente es que no para de rascarse y se ha liquenificado la piel. Bueno, pues lo mismo, hacer un manejo diagnóstico y después terapéutico. Y si yo creo que el resumen es lo que se escape en el manejo, tanto diagnóstico como terapéutico, al dermatólogo. Pues os vamos a sacar las consultas. Muy bien. Bueno, y Ana, entonces, bueno, estamos hablando mucho del prurito, pero realmente, ¿por qué se produce este prurito en la enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Cuáles son las causas del prurito en estos pacientes? Mira, pues clásicamente siempre nos han contado a todos, desde que somos jóvenes, los nefrólogos, que el prurito estaba muy relacionado con factores como calcio, el fósforo, la PTH, pero recientemente, bueno, la sequedad de la piel, obviamente, pero últimamente se han hecho muchos estudios sobre el picor y se ve que hay otros mecanismos que son no que estos no sean importantes, que lo son, pero sí otros que tienen mayor envergadura. Entonces, como
Principales mecanismos etiopatogénicos, vamos a contar 4. Uno son las alteraciones dermatológicas, principalmente la serosis o sequedad de la piel, que es algo intrínseco al paciente con enfermedad renal crónica y más si está en diálisis, atrofia cutánea cuando la hay y microangiopatía. Seguido de, podemos tener o es frecuente tener una disregulación del sistema inmune y mucha inflamación sistémica, de tal manera que se ha visto que los pacientes que tienen prurito asociado a enfermedad renal crónica tienen un aumento de citoquinas proinflamatorias que se convierten o se comportan como pruritógenos, estimulando claramente las vías de transmisión del prurito. Pues nos podemos encontrar disregulación de los linfocitos T, respuesta inflamatoria a los materiales de la diálisis y una mayor actividad de los mastocitos. Pasa. Indudablemente, las toxinas urémicas y otras sustancias no hay que dejarlas de lado, pueden tener su interés, o sea, su importancia y desde luego hay que tenerlas controladas, el potasio, o sea, el fósforo, el calcio, la PTH, hacer una buena dosis de diálisis, eso es muy importante para mantener el prurito a raya, pero no lo vamos a conseguir solo con esto. Un cuarto mecanismo, hemos dicho 3, alteraciones dermatológicas, de regulación del sistema inmune, acúmulo de toxinas, y uno muy importante que está ahora muy en boga y que muchas moléculas que se están desarrollando para tratar el prurito van destinadas a estas alteraciones neuropáticas. Fundamentalmente se ha descubierto que hay una desregulación del sistema opioide en los pacientes que tienen prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Hay un desbalance a favor de los receptores opioides periféricos MU respecto a los kappa. Hay una sobreexpresión de los MU. Hola, ¿se me oye? Sí, sí. No sé si se me oye. Sí, perfectamente. ¿Se me oye? Ah, vale, es que me ha salido algo en el ordenador. Hay una sobreexpresión de los MU con respecto a los kappa. Y esto ahora os contaré cómo actúa en la transmisión del picor. Además, puede haber alteraciones en las vías nociceptivas, neuropatía somática y una respuesta central alterada al propio estímulo del prurito. O sea que tenemos un abanico de factores etiopatogénicos muy importantes y novedosos que nos van a ayudar a mejorar el tratamiento en los pacientes. Pues cuéntanos un poquito más acerca del desequilibrio de la actividad de los receptores kappa y los receptores MU opioides, si quieres. Vale, os explico. Mirad, lo que se ha visto que ocurre en los pacientes que tienen este picor, picor asociado a la enfermedad renal crónica, es que hay los receptores MU están en exceso estimulados y esto va a favorecer la aparición y la transmisión del picor. En cambio, la estimulación de los kappa nos favorecería que disminuyera o que inhibiéramos un poco el picor en sí mismo. Esto se ha visto en algunos estudios y os muestro uno de ellos. Este está realizado en ratas, en ratones. En ordenadas tenemos la frecuencia de rascado de los ratones y en abscisas cómo ha sido la evolución al darles una sustancia que es un neuropéptido pruritógeno, que es la sustancia P, y a la par se le iba dando a estos ratones un fármaco agonista de los kappa, los que hemos dicho que inhiben la percepción del prurito. Fijaros, en amarillo tendríamos los ratones en situación basal, que tiene una frecuencia de rascado de 10. Vale, le empezamos a dar la sustancia P, que es un pruritógeno, se dispara el prurito. Y a partir de entonces empezamos a dar el fármaco, que es un agonista de los kappa, y vamos subiendo la dosis. Según vamos subiendo la dosis, la frecuencia de rascado va disminuyendo drásticamente, incluso por debajo de la situación basal. Esto nos dice dos cosas. Uno, los fármacos agonistas de los receptores kappa son eficaces en manejar el prurito, en mejorarlo. Y por otro lado, nos demuestra que este mecanismo fisiopatológico es importante en la aparición del picor de nuestros enfermos. Y os comento algo más. ¿Cómo actuarían estos fármacos? Mirad, nosotros tenemos receptores kappa, opioides periféricos, tanto en células del sistema inmune, que os muestro ahí,
como en la neurona sensitiva periférica. Vale, pues estos fármacos, que os pongo ahí un montón, que están en desarrollo, algunos ya comercializados, aunque no en España, de momento, esperamos que pronto sí. Y entonces, actuarían por dos vías. Por un lado, van a disminuir la liberación de citoquinas proinflamatorias que se comportan como pruritógenos. Pero es que, por otro lado, a nivel de la neurona sensitiva periférica, estos fármacos nos van a disminuir la sensación del picor, la transmisión en las fibras nerviosas del picor a través de las neuronas sensitivas periféricas. Es decir, nos disminuyen los pruritógenos y nos disminuyen la transmisión sensitiva del picor. Perfecto. Entonces, claro, a día de hoy, entonces, ¿de qué herramientas disponemos para tratar el prurito, ¿no? Porque sí que yo creo que sobre eso pues no acabamos de tener claro de qué disponemos, de cómo lo debemos usar. Entonces, ¿qué nos puedes contar de qué herramientas disponemos para tratar el prurito? Vale, pasa la diapositiva, por favor, Rafa. Vale, esta la voy a pasar muy rápido porque la voy a contar un poco al final y nos explica, es una forma de un protocolo que hemos creado el grupo para intentar abordar mejor el prurito. Pero hablando del panorama actual, pasa por favor, el panorama actual de qué herramientas tenemos. Una básica que es importante y que nos puede solucionar un prurito leve y que nos tiene que ayudar en el grave, sin tratar esto es posible que el grave no mejore del todo, aún con fármacos, es el cuidado de la piel. Con ropa permeable, evitar jabones fuertes, evitar baños prolongados, por supuesto la hidratación varias veces al día, evitar alcohol, evitar picantes. Y hay una cosa muy importante que debemos transmitir al paciente y es intentar romper el círculo vicioso picor, rascado, picor. Cuando ellos se rascan, las propias lesiones y la propia inflamación que producen en la piel empeoran ese picor y lo pueden cronificar. Esto es importante transmitírselo a ellos. Pasa. Además de estos cuidados básicos de la piel, tenemos gabapentinoides. Yo creo que todos los hemos usado en algún momento. Actúan a través del canal del calcio a nivel central y varios estudios demuestran su eficacia. ¿Qué problema tenemos con ellos? Pues son estudios a muy corto plazo, no tenemos estudios a largo plazo y sobre todo los efectos secundarios son bastante más importantes, de tipo somnolencia y demás, son más importantes en nuestros pacientes que en la población general, con lo cual sí los ponemos cuidaditos y los mantenemos en el tiempo y vigilemos estos fármacos y siempre haciéndolos a dosis, titulando poquito a poco. Pasa. Además de la piel y los gabapentinoides, tenemos a los antihistamínicos. Y esto yo creo que es muy importante que nos quede clara una idea, que es la que señalo abajo de la diapositiva. El fármaco más utilizado en todo el mundo, por todos los nefrólogos y en todos los países, son los antihistamínicos. Pero es que los antihistamínicos, se ha hecho una revisión reciente por los expertos de la Cochrane, los antihistamínicos en los estudios que hay, no respaldan una evidencia clara de eficacia contra el picor. Al revés, es muy limitada. Se cree que, parece que es por dos razones. El picor de nuestros pacientes no es solo histaminérgico, hay otras vías, como os acabo de mostrar, no histaminérgicas, y parece que los pocos pacientes que responden, por lo menos mi experiencia con los antihistamínicos es bastante mala, o sea, no les quita el picor, aunque creo que en algún caso sí ha podido mejorar, parece que se atribuye más a su efecto de sedación que a un efecto directo. Por lo cual, el mensaje es claro, los antihistamínicos no son un tratamiento recomendado para el picor en nuestros pacientes. Y tenemos también la fototerapia. La fototerapia es un uso, los rayos ultravioleta. Sí hay estudios que avalan su respuesta, pero recidiva a las pocas semanas de suspenderlo, y el uso es controvertido fundamentalmente por el posible riesgo cancerígeno en la piel de nuestros pacientes, ya en una población que tiene aumentado la prevalencia de tumores, con lo cual hay que baremar mucho el riesgo-beneficio si le damos rayos ultravioleta, aunque está en el panorama actual y se puede utilizar. ¿Qué pasa, Rafa?
y ya llegamos bueno, de momento no es actual, pero va a serlo en muy poquito tiempo cuando se comercialice en España, ahora en el 23, y es el otro tratamiento del que vamos a hablar, y es el difelicefalina, que es un agonista selectivo de los receptores opioides kappa, los que inhiben el picor. Tiene una afinidad por estos muy superior, hasta 30.000 veces, que sobre los mu o los delta. No se ha visto que tenga actividad sobre otros canales o receptores, y no produce que producen los mórficos, los opioides clásicos. Pasa, por favor, de cara a que nos llegue este fármaco, que va a ser pronto, decir someramente algunas características, y es que lo vamos a poder utilizar de forma intravenosa en los pacientes en diálisis con un esquema de 3 diálisis a esta dosis que os muestro aquí, de 0,5 miligramos por kilo, que se elimina fundamentalmente por el riñón hasta un 80% con la diálisis, y que con las herramientas que tenemos en la actualidad no se ha visto que atraviese la barrera hematoencefálica, lo cual respalda el que no aparecen, por ejemplo, estos efectos disfóricos que sí que tienen otros fármacos que actúan sobre los MU, por ejemplo, como la morfina y derivados. Y esto es un resumencillo más o menos del tratamiento. Bueno, yo voy a aprovechar que tenemos al dermatólogo aquí, un dermatólogo claramente experto en el tema para preguntarle. Claro, hablamos de prurito histaminérgico, prurito no histaminérgico, que los antihistamínicos no están indicados en nuestros pacientes. ¿Cómo diferenciamos ese prurito histaminérgico del no histaminérgico? ¿Hay alguna forma de diferenciarlo? Y luego ya la bola extra que te quiero también preguntar, que es una cosa que ya te hemos preguntado muchas veces, pero sí que me gustaría que lo comentaras con toda la audiencia, es, o sea, Ana ha comentado muchas cosas del tratamiento, ¿no? Pero hay las medidas elementales de cuidado de la piel, que las ha comentado Ana muy bien, ¿no? De lo que hay que hacer. Nosotros nos hacemos mucho lío con cremas, pomadas, tal. Ya te la hemos preguntado 1000 veces. Sabes que es una de mis preguntas preferidas. Por favor, si no te importa, nos la puedes un poco desglosar en esto, las dos preguntas. Sí, mira, de hecho, primero empezaré por la segunda, porque os quería traer una cosa que no os he traído al final, y disculparme, pero os lo contaré. Y además, me parece muy interesante a raíz de una cosa que ha dicho Ana en una de sus primeras diapositivas de este apartado anterior, que es ¿no? Los diferentes orígenes de la patogenia del picor, y primero ponía la causa dermatológica y después la alteración inmunitaria. Y una cosa que me parece muy, muy interesante, y esto es para analogía con otras patologías cutáneas que también cursan con picor, y sobre todo, por ejemplo, la dermatitis atópica, es la relación bidireccional, y sobre todo que no se puede separar nunca de la alteración cutánea y la alteración inmunitaria. De hecho, ¿no? Si os fijáis, estos pacientes tienen atrofia cutánea, microangiopatía y alteración de la barrera. Y después, debajo, cuando ponía la alteración del sistema inmunitario, creo que ponía que había un desbalance TH1, TH2, y después se ponía interleuquina 2, 4, 13 y 31. Entonces, de hecho, aquí un desbalance TH1, TH2 significa que está polarizado a la TH2, que estas interleuquinas son las principales protagonistas, ¿no? de esta respuesta TH2, que es lo mismo que pasa en la dermatitis atópica. Y lo que ya sabemos por extrapolación de esta enfermedad es que si nosotros damos un fármaco que inhiba la respuesta TH2, como los que estamos utilizando ahora, si no nos encargamos de restaurar la función barrera, da igual porque el paciente sigue brotando, porque la alteración barrera sigue estando ahí. Entonces, de ahí la importancia absoluta de utilizar fármacos que nos restauren o fármacos o productos que nos restauren la barrera, ¿no? Entonces, restaurar la barrera significa aplicar emolientes a diario, y cuando hay inflamación, corticoide tópico o inhibidor de la calcineurin tópico, tacrolimus o pimecrolimus, da igual. Pero no olvidar nunca que aunque nosotros estemos tratando con un fármaco sistémico, la barrera se tiene siempre que preservar y se tiene que restaurar. De ahí que, aunque nosotros tratemos con difeliquefalin, por ejemplo, tengamos que seguir diciéndole al paciente que la barrera se tiene que restaurar, porque es que si no, se va a seguir estimulando esta vía pruritógena. Entonces, para que todos nos entendamos, emolientes, humectantes. A esto iba. O sea, aquí establecer diferencias entre emolientes, humectantes, para mí tiene poca importancia, sinceramente, porque lo importante es saber
qué aplicar y dónde aplicarlo. Entonces, que una cosa te aporte hidratación, como podría ser un emoliente, un humectante o un oclusivo, que lo que hace es simplemente que tú no pierdas agua, esto está muy bien sabérselo, pero estoy seguro que al cabo de 2 meses de no utilizar estos términos, vamos a olvidarnos. Aquí lo más fácil es, según la lesión que nosotros veamos, qué tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, todo en las cremas, o sea, en cremas, en terapia tópica, en dermatología se basa básicamente en galénicas. Esto significa cuál es la textura de lo que estamos aplicando. Y todo esto se basa en una relación entre la cantidad de agua que tiene un producto y la cantidad de grasa que tiene el producto. Entonces, partiendo de la base que el agua deshidrata y que la grasa hidrata, según el tipo de lesión que tengamos, vamos a poner una cosa u otra. Entonces, si nos encontramos con un paciente que tiene las lesiones que os he enseñado antes, ¿no? Que eran excoriadas, que eran liquenificadas, que son secas, aquí vamos a aportar hidratación. Por lo tanto, vamos a poner algo, me da igual, una crema, lo que vosotros queráis, con un vehículo que sea graso. ¿Vale? Y si nosotros tenemos algo que es exudativo, con ampollas, que rezuma líquido, esto necesitamos secarlo. Por lo tanto, vamos a poner algo que tenga muy poca grasa, algo muy líquido o incluso en polvos, que los polvos también secan. Entonces, ¿cómo le llamamos a todo esto? Pues, ¿no? Si nosotros queremos aplicar hidratación, vamos a hablar de cremas, pomadas y ungüentos, a grandes rasgos. Entonces, crema tiene una relación más o menos 40 de grasa, 60 de agua, o 50-50. Pomada tendría un 70 y pico por ciento de grasa y el resto de agua. Y ungüento tiene un 90% de grasa y el resto de agua. Por lo tanto, vamos de menos hidratación, crema, a más hidratación, ungüento. Y esto, la consecuencia directa de esto es que si nosotros ponemos algo que es muy graso, también es oclusivo. Entonces, en lesiones que son liquenificadas, que están muy rascadas, que están engrosadas, lo que nos interesa es, aparte de hidratarlo, evitar que se deshidrate para poder restaurar esta alteración cutánea. Entonces, en lesiones como las que os he enseñado yo antes al principio, que están muy engrosadas, ahí pondremos una pomada o un ungüento. En lesiones que no tienen esta hiperqueratos, sino están engrosadas, como son ¿no? un poco de eczema o lesiones un poco escoriadas, aquí no nos interesa tanto ser oclusivos, sino que lo que nos interesa es hidratar al paciente con algo que nos garantice que se va a aplicar, porque el ungüento y la pomada está muy bien, pero eso es un engorro ponérselo, de aquí te espero. Es como si te aplicas vaselina cada día en todo el cuerpo, eso es imposible. Entonces, para garantizar el aporte vamos a coger una crema que sea fácil de aplicar y que se extienda fácilmente, que tenga un porcentaje de grasa, por ejemplo, 50%. Y esto nos va a garantizar también una hidratación interesante de la piel. Entonces, siempre una crema, como más espesa es, más hidrata, pero más complicado de aplicarse. Entonces, tenemos que encontrar el balance, ¿no? Y en el mercado hay muchísimas, muchísimas. Pero quedaros con la idea de si está muy engrosado y está muy, 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 muy seco, vamos a poner un ungüento, por ejemplo, vaselina. Y acordaos que de vaselina también existe la vaselina líquida, que esto se compra en droguerías. Esto lo pones dentro de un flis y el paciente se lo puede extender por zonas amplias. Y ahora también es verdad que se han comercializado fórmulas en spray de la vaselina, ¿no? Que no sé si puedo decir marcas o no puedo decir marcas, pero vaya, en la farmacia hay preparados de vaselina ya en spray, no en líquido, en spray. Y esto, por ejemplo, Eucerin tiene y ahora más marcas están sacando formulaciones. Muy bien. Y de cremas, es que ya, ¿no? Todo el mundo tenéis probablemente la lata azul. Esto es una crema que tiende casi a la pomada porque es súper espesa. Eso hidrata mucho, pero se aplica, queda espringoso. En cambio, cuando te pones una crema, ¿no? Como que son como más liquiditas, esto se va rápido. Y las leches también hidratan, pero son como volátiles, como que se absorben muy rápido. Entonces, lo que se absorbe muy rápido es que hidrata poco. Entonces, acordaros, líquidos, lociones y polvos para cosas que tengan líquido, que rezumen, porque eso seca. Ya, perfecto. Y ahora,
respondiendo a tu segunda pregunta, a tu primera pregunta, vaya, ¿no? ¿Qué nos puede decir qué tipo de picor tiene el paciente? Los antihistamínicos, como ha dicho Ana, no son tratamiento de elección ni de no elección, ni en el espectro de tratamiento de un paciente con enfermedad renal crónica, con picor, con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque no es un picor que sea histaminérgico, o al menos predominantemente, ¿no? Quizá el 7 o 8% del picor es debido a las fibras histaminérgicas, pero que el resto del picor no es debido a esto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque un picor histaminérgico se ve, como veis en las fotos, ¿no? Son lesiones eritematosas y edematosas, lo que se llama eritematoedematosas. No nos rompemos mucho la cabeza tampoco. Entonces, si os fijáis, ¿no? Son como picaduras. Aquí. Si os fijáis, son como picaduras de mosquito. De hecho, la izquierda, ¿no? Son múltiples picaduras de insecto que hacen lo que se llaman lesiones abonosas, porque la lesión elemental eritematoedematosa se llama abón. Entonces, podemos tener, ¿no? Lo típico, que te pica un mosquito y te estás todo el rato rascando porque te pica. Y sabes definir perfectamente que eso es picor. Bueno, pues esto es picor histaminérgico, porque además del picor va acompañada de esa lesión abonosa. Pero después tenemos las lesiones de la derecha, que son las lesiones también abonosas asociadas, en este caso, a urticaria, que fijaros que siguen siendo eritematosas y edematosas, tienen grosor. ¿Vale? Y esto es porque el mastocito está liberando histamina. Entonces están estimulando las vías histaminérgicas y todas las consecuencias de la liberación de la histamina. Por tanto, aquí el tratamiento de elección será un antihistamínico. Pero esto no es lo que vemos en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí veréis un ejemplo, y disculpar por la calidad de la foto, sobre todo por el suelo y el fondo, que tenemos lesiones rojas, ¿vale? Por lo tanto, vamos bien para que sea histaminérgico, pero si fijáis, esto no tiene edema. Por lo tanto, esto no es eritémato edematoso, sino que es eritémato descamativo. Y esto son escoriaciones, estos son lesiones secundarias, y también, aquí también hay primarias, porque este paciente tiene una dermatitis atópica. Por lo tanto, aquí no vamos a tratar con antihistamínicos, porque aquí no hay histamina. Aquí hay interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 31, 22, lo que queráis, pero no hay histamina. Por lo tanto, no vamos a tratar con antihistamínicos. Y de hecho, en la siguiente diapositiva veréis más de lo mismo, ¿no? Tenemos una paciente con lesiones eczematosas. Si os fijáis, está rojo, por lo tanto, podríamos pensar que es histaminérgico, pero no hay edema. Como no hay edema, la histamina no tiene un papel relevante. Por lo tanto, aquí no vamos a tratar con antihistamínicos, sino que vamos a tratar con corticoides tópicos, corticoides sistémicos, inmunosupresores, según cuál sea la causa. Pero esto no se trata con antihistamínicos del mismo modo que tampoco el prurito asociado a enfermedad renal crónica, en el cual no hay histamina por ahí en medio. Muy bien, muy claro todo, y te agradezco que nos hayas aclarado todo esto también. Bueno, entonces, Ana, ¿nos podrías contar tú un poco sobre, bueno, hemos hablado de que el tratamiento, que parece que va un poco, ¿no?, digamos, a cambiar un poco el paradigma, ¿no?, del prurito, es la difelicefalina, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte un poco, bueno, pues si sabes algo de, bueno, la eficacia clínica en los estudios que se han hecho y todo, que nos puedas contar un poquito de este fármaco, ¿vale? Ahora, Muy rápido, para Ahí evitar está problemas bien. técnicos. Vale, desarrollo clínico de difelicefalina es amplio. Os numero muchos estudios que ha habido, pero yo solo me voy a detener en uno, en el CALM, que es, bueno, tiene dos fases, CALM 1 y CALM 2. Pásame, diapositiva. Mirad, el CALM 1 y CALM 2 demuestran sobradamente una eficacia de la difelicefalina en la mejoría del prurito en pacientes con enfermedad renal crónica. Fijaros que es de alrededor de un 50%, 51, 54, 49, depende de cuál hablemos. ¿Pasa? Esta mejoría en el prurito, que en las dos diapositivas se ha visto con la escala esta que os cuento, el VINRS, aparece desde la semana primera de tratamiento. Se hace significativo desde la segunda y se mantiene en el tiempo e incluso incrementa a lo largo de todo el estudio. Es decir, sobradamente sobre el placebo tiene una mejoría importante y significativa. ¿Pasa? Me refiero ahora más a la gráfica de la derecha. No solo es eficaz, sino que nos va a mejorar la calidad del sueño, calidad y no cantidad, como decía Ignasi.
¿vale? La calidad del sueño es algo muy importante en la calidad global de vida del paciente y con la dicefalina en el estudio CALM se ha visto que hasta casi un 20% de pacientes solucionan sus problemas de insomnio o de calidad de sueño, un 57% mejoran más de 4 puntos en la escala WNRS. Esto es muy importante, o sea, un paciente que tiene 8 pasa a 4 y hasta un 66% de los pacientes pasan o sea, mejoran en más de 3 puntos. O sea que claramente es eficaz. ¿Pasa? No, Vale. entonces lo que quería preguntar a Ignasi aquí es sobre todo que, porque vemos que en los estudios que has presentado hay también claramente una mejoría en los pacientes que tienen y que están tratados con placebo, ¿no? Que eso además es algo repetitivo en todos los estudios, yo creo que se hacen, pues yo creo que en prurito, en dolor, en muchos estudios. Entonces, ¿qué valoras tú de esto? O sea, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Es que hay varias cosas que me llaman la atención de estos estudios y sobre todo de cómo se han comunicado los resultados y de los criterios de inclusión, ¿no? Primero, es un estudio a muy corto plazo, ¿no? Para evaluar la eficacia global del picor a 12 semanas a mí me parece poco, aunque es verdad que se ve la respuesta desde momentos muy iniciales. Segundo, me parece que establecer un WINRS como endpoint primario es muy arriesgado porque es una cosa completamente subjetiva del paciente, no subjetivo. Por lo tanto, si tú te levantas contento ese día te pica menos la piel, si te levantas con mal pie, te pica más. Entonces, esto es bastante complicado poder evaluarlo objetivamente con este endpoint primario. Y la cosa que me parece aún más interesante es que cuando tú te lees el artículo, no pone en ningún sitio si los pacientes están en tratamiento concomitante con otros con tópicos. Por ejemplo, sí que ponía que los pacientes que están en tratamiento antipuritogénico, con lo que sea, sistémico, de manera estable, podían seguir con ello. Pero no te ponen si iban con emolientes, si iban con corticoides tópicos o si se iban con niveles de la calcinurina tópico. Y esto es esencial, porque es que cualquier picor, sea del origen que sea, si tú pones crema hidratante en la piel, te mejora. Cualquiera. Y de hecho, ¿no? Ya está estudiadísimo que, de hecho, como se ve en el estudio que pongo en la siguiente diapositiva, lo que se ve es que está estudiadísimo ahora ya en dermatología el efecto placebo sobre el picor, ¿no? Hasta hace unos años se conocía muchísimo el dolor y se sabía un importante efecto del placebo sobre el dolor, pero se ha visto que este efecto placebo también existe y de hecho es importante su efecto en el picor. De hecho, en estudios de picor se suele establecer este efecto alrededor de entre un 20 y un 30% de normal, ¿no? Que es lo que hemos visto, por ejemplo, en los CALM. Y es que además hay otra cosa muy interesante, y esto también está publicado, que el simple hecho de decirle al paciente que va a mejorar mejor del picor. Entonces, cualquier acción que nosotros hagamos en el paciente en la dirección de mejorar el picor, de incentivarle en la mejoría del picor, eso tiene tiene como, ¿no? un resultado muy potente, porque el paciente mejorará, ya sea aplicándose corticoides, aplicándose crema, corticoides no por el corticoide en sí, sino por la base que lleva el corticoide tópico, aplicándose cremas o no, diciéndole que mejorará. Por lo tanto, saber qué llevaban estos pacientes del estudio de base es esencial para poder interpretar este efecto placebo. Si no, estamos un poco cojos. Pero es que además, ya os digo, a mí esos resultados de placebo me parecen normales. Son los que estamos acostumbrados nosotros en los ensayos clínicos de dermatitis atópica, en los cuales nunca se incorpora el NRS como un endpoint primario. Nunca. Siempre se incorpora como un endpoint secundario, precisamente para no arriesgarse a que la subjetividad del paciente ¿no? te altere el resultado de una cosa que tiene que ser objetiva. Y de hecho, si os fijáis, por ejemplo, en este estudio, que es del JET-COMPARE, que estudia brocitinib, que es un fármaco inhibidor de la JAK kinasa selectivo para JAK kinasa 1, en el tratamiento de la dermatitis atópica, en el JET-COMPARE utilizan distintas dosis de abrocitinib y comparan con dupilumab, que es otro fármaco, y además había placebo. Pero en estos pacientes sí podían llevar corticoides tópicos de base y emolientes también. Si os fijáis, la rama placebo es de alrededor de un 31%.
¿no? Entonces, si os fijáis, un resultado muy similar al que hemos visto en el CALM. Y de hecho, en el siguiente estudio, en el que si os fijáis también es de otro quinasa, en este caso es baricitinib, que es selectivo para 1 y 2. Esto aquí nos demuestra perfectamente lo que os estaba contando antes. Cuando miramos los estudios en monoterapia, aquí estaba prohibido el uso de tratamientos tópicos, solo se podía dar el fármaco sin más. Estaba alrededor el placebo está alrededor de un 7,2, un 4,7%. Ahora, cuando ya añadimos algún tratamiento tópico, fijaros que estos valores de placebo llegan hasta el 20, hasta el 18, el 20 y pico por ciento, ¿no? De ahí la importancia de saber si llevaba o no tratamiento tópico, porque es que incluso en el mismo programa de desarrollo de baricitinib, que es el BRISA-D7, que es lo que vemos en la siguiente diapositiva, vemos exactamente lo mismo, que al añadir un corticoide tópico te eleva las puntuaciones del NRS hasta el 20%. De ahí, ¿no?, que a mí, sabiendo todo esto, interpretar los estudios CALM con estos placebos, pues es que no se me hace complicado. De hecho, es lo esperable teniendo en cuenta el tipo de pacientes que están incorporados. Claro. Está claro, está claro. Y en cuanto a la seguridad del fármaco, Ana, ¿qué nos puedes contar tú de la seguridad porque hemos visto la eficacia clínica, está claro que estos pacientes con el placebo, bueno, pues ahí hay digamos un factor, ¿no? Pero en tema de seguridad clínica, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, no solo no solo por los estudios publicados, sino que hace poco, Rafa, y estábamos presentes, estuvimos hablando, o sea, el dicefalina no está comercializado en España, pero sí en otros países. Hemos hablado con médicos en Francia, por ejemplo, que lo están utilizando. Y es bastante seguro. El principal efecto secundario que se ha encontrado es diarrea, que en general no es muy importante y que la mayoría de las veces parece que se resuelve sola, se autolimita. Este sería el principal efecto secundario. Y en muy pocos casos ha requerido retirada. No solo en Francia, también ha habido un caso, y nos han comentado lo mismo, de médicos que lo han utilizado en España como uso anticipado, este fármaco, que lo han solicitado por pacientes que tienen prurito grave. Y las reacciones, tanto mortales como graves, se asemejan mucho al grupo que tenía difelicefalina del grupo que tenía solo placebo. ¿Pasa? En cuanto, como parece que es muy selectivo, que solo actúa en los kappa periféricos, no atraviesa barrera hematoencefálica, no se espera y no se ha demostrado con escalas objetivas de abstinencia que tengan potencial abuso o dependencia física cuando se retiran. O sea que en ese sentido también podemos estar tranquilos. También nos lo han comentado los médicos que lo han utilizado y además parece que tiene muy poca interacción farmacológica porque se une muy poquito a proteínas, con lo cual tenemos limitado el potencial desplazamiento de fármacos que sí se unan a proteínas. No es un sustrato, la difelicefalina, ni inhibidor de transportadores farmacológicos frecuentes. No interactúa tampoco con el citocromo P450 y además, como digo, se elimina a nivel renal, con lo cual con una diálisis eliminaríamos el 80% del fármaco en caso de que hubiera algún problema que no lo está viendo, ¿vale? Perfecto. Y pasa. Esto yo creo que es todo de la seguridad. Sí. Sí, en principio, bueno, hemos hablado un poco de todos los fármacos, todos los tratamientos posibles y bueno, yo lo que os quería preguntar un poco a vosotros es, a Ignacio y Ana, pues digamos que ante esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué proponéis vosotros para el tratamiento, ¿no?, entonces de todos los pacientes? O sea, ¿cómo ordenamos, digamos, este puzzle que hemos puesto, ¿no? Entonces, bueno, si nos quieres contar, Ana y Ignacio, Mira, si te parece, comienzo yo con esto. Ana. Mira, desde el grupo de prurito, ¿me oís? ¿Me oís? Sí. Hola. Sí. ¿Hola? No, Sí, vale. Desde el grupo de prurito hemos intentado hacer un documento de consenso para el manejo, diagnóstico y tratamiento del prurito asociado a enfermedad renal crónica, que creo, Rafa, corrígeme, que creo que de momento todavía no está publicado, pero está a punto de publicarse, ¿no? Está a punto, estábamos en las últimas correcciones ya. Sí. Está a puntito, vale. Pues pasa, por favor. Pasa de diapositiva. Vale, pues este sería el esquema de diagnóstico y de tratamiento. Lo primero, hay que preguntarse si el paciente tiene prurito, ¿vale? Lo segundo, tenemos que saber si el prurito
Ignasi nos ha dado reglas muy, muy buenas para saber si este producto se relaciona con enfermedad renal crónica o hay más cosas subyacentes en la que nos tenga que echar en la mano un dermatólogo. Tenemos herramientas o vamos conociendo herramientas que nos pueden decir qué intensidad tiene este prurito y hemos hecho una aproximación, pero es una propuesta de tratamiento farmacológico. Pasa a la siguiente, que sería esta. El único fármaco con ficha técnica aprobada para prurito es la dicefalina, con lo cual lo proponemos como tratamiento de elección. A partir de probablemente del verano que viene, porque todavía no está aprobado, pero no está disponible en España todavía. Quizá a día de hoy, si alguien tiene algún problema importante, hay varios hospitales en España que lo están utilizando como uso anticipado. Eso, si alguien tuviera interés, le podemos comentar cómo hacerlo. Y a día de hoy, y como escalones no principales, pero que están a día de hoy y que los podemos utilizar, tenemos los gabapentinoides, como he dicho antes, de forma muy escalonada, hay que titular la dosis, la mirtazapina, que puede ser eficaz, el montelukast, que es un fármaco que se utiliza en el asma infantil y que disminuye la respuesta inflamatoria a través del metabolismo de los leucotrienos, puede funcionar, y en caso de prurito refractario, los rayos ultravioleta, mandándolo al dermatólogo, y si él nos indica que es un posible tratamiento para el paciente. Es muy importante, una vez que pongamos el tratamiento, revisarlo. No vale, lo pongo y ahí se queda. A las 12 semanas aproximadamente hay que reevaluar al paciente con las escalas que tenemos. En caso de no mejoría a partir de las 12 semanas, nos tenemos que replantear ese tratamiento. Es que no está siendo eficaz, pero sí en el caso de la difenicefalina hay que esperar algo más de 2 semanas. Fijaros que a partir de 2 semanas era el efecto significativo y seguía incrementando a lo largo de las semanas, con lo cual esperar un poquito más antes de decir o pensar que es ineficaz. Y si tenemos una diarrea que no es muy importante, habiéndoselo comunicado al paciente, se puede esperar a ver si se resuelve sola, como está pasando o como están contando los médicos que lo están utilizando ya. Y por mi parte eso. Ignasi, yo no sé si quieres... Sí, no, solo una cosa, que no esperéis mucha respuesta ni de mirtazapina ni de montelukast en caso que tengáis que recurrir al fármaco, porque es verdad que se recomiendan, pero vaya, yo con montelukast nunca tengo respuestas y con mirtazapina tengo más somnolencia que eficacia en el picor. O sea, que se proponen porque está descrito la posible eficacia, pero no son grandes tratamientos para el tratamiento del picor. Bueno, y de hecho, Rafa, yo creo que montelukast lo ponemos porque está descrito, como dice Ignasi, pero yo no conozco a nadie que lo use, ¿no? Yo lo he usado en la unidad, y es verdad que nosotros publicamos un artículo con un algoritmo de tratamiento previo a este, y ahí lo teníamos puesto, y es cierto que es verdad que como no tiene mucho efecto secundario, pues bueno, lo usas y si funciona, funciona, pero es cierto que no funciona pues lo justo, digamos. Y lo que sí que me gustaría comentar es el tema de las dosis de los gabapentinoides, que sí que bueno, hemos intentado empezar por unas dosis pequeñas, 100 miligramos cada 48 horas, y luego pues se ha intentado escalar, ¿no? en función de la tolerancia y de la respuesta a fármaco, o sea, de la respuesta al fármaco, ¿no? Pues incluso en el caso de la gabapentina, hasta 300 miligramos cada 48 horas, y en la pregabalina, empezando por 25 miligramos, pues escala hasta 75 miligramos. O sea, digamos, empezar con dosis bajas para minimizar efectos secundarios, y en función de la respuesta se va escalando. Entonces, bueno, no sé si la audiencia estoy mirando a ver, pero preguntas parece que no hay ninguna. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de última hora después de todo lo comentado. Estamos dispuestos a contestarla en cuanto queráis, porque si no hubiera más preguntas, al ser este un formato, pues eso, que hemos intentado ir haciendo preguntas y respuestas de todo esto, pues iríamos terminando ya. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de última hora que queráis hacer. Comenta Rafa que lo van a colgar, esta presentación lo van a colgar, ¿no? Sí, ha sido grabada y se va a colgar en la página de la Somane, ¿de acuerdo? Va a estar disponible para todos.
Bueno, pues parece que no hay mucha pregunta más, entonces yo sobre todo lo que quería agradecer es a Ana y a Ignasi por su excelente presentación, por su disponibilidad y por su claridad de conceptos y agradecerlos, que ha sido una gozada escucharos. Y agradecer otra Gracias. vez a Bifor y a la Somane por la organización de este webinar y bueno, pues nada, despediros y que tengáis una buena tarde. Igualmente. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias.